Acuña Chávez. Aquino Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Aquino Quispe. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Arroyo Álvarez. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Asensio Figueroa. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Ayay Julca. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cabrera Adriancén. Cabrera Boñón. Buen día, ingeniero, presente. Buenos días. Carranza Valdivia. Buen día, ingeniero, presente. Buenos días. Castro Tapia. Presente, ingeniero, buen día. Buenos días, señorita. Chávez Castrejón. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Correa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Díaz Vázquez. Presente, profesor, buen día. Buenos días. González Polo. Herrera Arévalo. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Guamán Campos. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Guamán Orrillo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Juárez Chávez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Julcamoro Ocas. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Yamuctanta Espinosa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, señorita. Marín Vázquez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Medina Guevara. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mendoza Quirós. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mostacero Sáenz. Muñoz Borda. Presente, ingeniero, muy buenos días. Buenos días. Muñoz Rojas. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Ortiz Barbosa. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Pajares Casas. Presente, profesor, muy buenos días. Buenos días. Vargas Ortiz. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Vázquez Herrera. Presente, profesor, buen día. Buenos días, señorita. Vilas Chudén. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Villanueva Valera. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Alguien que falte? El Polo está por el chat, profesor. González Polo. Ya. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Listo. A ver, Acuña Chávez, ¿en qué nos hemos quedado en la clase anterior? Ingeniero, en las propiedades de la integral definida. Muy bien. En un ejercicio. Ya, habíamos visto creo que la tercera, a ver, hasta esta propiedad, hasta las 6. Sí, ingeniero, está la propiedad. Por favor, ¿quién está interrumpiendo? Por ahí no sé. ¿Quién interrumpe? Por favor, es el segundo ciclo que ustedes están llevando ya el curso virtualmente, así que, no el curso, sino todos sus cursos. Así que deben tener cuidado para no interrumpir, ¿no? Bueno, entonces habíamos visto algunas propiedades de la integral definida y justo nos habíamos quedado en una propiedad importante, ¿no? Que era esta de acá, ¿no? Siempre es una función integrable en A, B, y además la función está entre dos cotas, m minúscula y m mayúscula, ¿no? Entonces la integral también está entre dos cotas, pero ya no es m minúscula y m mayúscula, sino m minúscula por la longitud del intervalo y m mayúscula por la longitud del intervalo, ¿no? Y esta propiedad se denomina acotación del valor de una integral. Creo que nos referimos al ejemplo que desarrollamos, pero podríamos desarrollar este ejemplo de acá para que quede más clara esta propiedad que sí tiene varias aplicaciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir a la
pizarra. ¿Entre qué valores se encuentra esa integral? ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? A ver. Esta función es del tipo polinomial, ¿no es cierto? Son de las gráficas más sencillas de realizar. Entonces dice, ¿entre qué valores se encuentran? ¿No? O sea, según la propiedad número 6, ¿no? Bueno, le ponemos simplemente de acotación del valor de una integral. ¿Entre qué valores tendría que estar? A ver, esta integral es de 1/2 a 4 de x cubo menos 6x cuadrado más 9x más 1. ¿Entre qué valores debería estar esto? A ver, antes de mayor o igual o menor o igual que quién. A ver, acabamos de hablar de esta propiedad. Lo que, claro, no tenemos ni el M minúscula ni el M mayúscula, pues sí tenemos el A y el B. ¿No? Entonces, ¿es ¿De mayor o la igual que suma, quién? de la suma inferior y de la suma superior? No. Es M minúscula por B menos A y M mayúscula por B menos A. ¿Quién es B menos A? ¿Cuánto vale B menos A? 7 medios. Es claro. Entonces, entre 7 medios de M y 7 medios de M mayúscula. Listo. Entonces, vamos a tener que hallar M minúscula y M mayúscula. Esas son las cotas de la función. Si la función es una función polinomial, en este caso tenemos que la función es f de x igual a x cubo menos 6x cuadrado más 9x más 1. Es una función continua y derivable, ¿no? Por lo tanto, podemos hallar su primera derivada y determinar los extremos relativos. Y luego comparando con el valor de la función en los extremos, o sea, en 1/2 y en 4, podríamos determinar dónde se encuentra el M minúscula y el M mayúscula. 1/2, 4. ¿No? Entonces, a ver, hallamos f' de x, eso ya tenemos varios ejemplos desarrollados de ese tipo, ¿no? Menos 12x más 9. Entonces sacamos como factor común 3 por x cuadrado menos 4x más 3. Y esto es igual a 3 por ¿cuánto? Por x menos, a ver si me explican, si me dan los números. X menos ¿cuánto? Menos 3 menos 1. Pues, menos 1, x menos 1 y x menos 3. ¿Así? Sí. Ya. Si lo igualamos a 0, vamos a tener, ¿no?, que x es igual a 1 o x es igual a 3. Y si discutimos los signos, entre 1, 3, bueno, pero acá tenemos que llegar a 4 y acá estamos en 1/2, ¿no? Entonces, ¿cómo serán los signos? Acá será más, acá será menos y acá será más, ¿no? Por la forma como está factorizado. Entonces, ¿en 1 qué cosa existe? Máximo. Claro.
Entonces acá existe un máximo en 1. ¿Y en 3 qué cosa existe? Mínimo. Existe un mínimo. O sea, según esto, la gráfica crece de 1/2 hasta 1, decrece hasta 3 y vuelve a crecer, ¿no? Algo así, ¿no? Va a ser la gráfica, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuánto vale el valor de la función en 1? A ver, vamos a ingresar acá la función f de x, 2 puntos igual, x cubo menos 6x cuadrado, ¿qué más es? Más 9x Más 1. más 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, si gustan, pues aquí la derivada también pueden hacer, ¿no? Y podemos simplificar, factorizar para ver lo que su compañero ha dicho, si es conforme, es conforme, ¿no? Sustituir variable 1, tenemos que vale 5. Y sustituimos variable 3 y vale 1, ¿no? Listo, entonces faltaría ya los valores en los extremos, ¿no? Sustituir variable, el extremo izquierdo es 1/2. ¿Cuánto vale ahí? 33 octavos, ¿no? Que podemos aproximarnos a eso, ¿no? 4.125, ¿no? O sea, es más chico que f de 1. Y ahora, si sustituimos variable cuando x vale 4, vale 5. O sea, el extremo absoluto puede estar en 4, pero también está en 1. O sea, hay dos extremos. O sea, dos puntos donde se ubica el extremo absoluto de la función, ¿no es cierto? Listo, entonces voy a copiar una tablita de valores. Cuatro valores hemos dado, ¿no? En 1/2, en 1, en 3 y en 4. ¿Cuánto vale en 1/2? 33 octavos. ¿Cuánto vale en 1? 5. En 3 vale 1 y en 4 vale 5. Entonces, a ver, tenemos el 1/2, ¿qué más? 1/2, coma. 1/2, coma, ¿cuánto es? 1/2, coma. 4. 33 sobre 8. El otro punto es 1,5, ¿no? El otro es 1, aquí es 3, y el otro es 5 acá, y 4 acá, ¿no? Entonces, si graficamos, tenemos ahí ese punto, el siguiente, y este es el primer punto, ¿no? Y más o menos, ¿no? O sea, viene así, baja y sube, lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos esta función, pero restringiendo a ese intervalo, ponemos 1/2 menor o igual que x, menor o igual que 4, f de x, ¿no? Listo. Entonces, si graficamos, está la, ¿no? Como lo habíamos previsto, ¿no? Entonces, la integral, ¿cómo interpretábamos la integral de Riemann?
¿Se acuerdan o no? ¿Cómo interpretamos la integral de Riemann? ¿Qué cosa representa una integral? Si yo integro esta función desde 1/2 hasta 4, ¿qué cosa me va a dar? El área. ¿De acuerdo? La aproximación al área, debajo de la curva. No la aproximación, que va a dar el área exacta. Aproximación nos dan la suma inferior y la suma integral. Pero cuando la llevamos al límite, se convierte en una integral definida. Entonces, tenemos la suma, tenemos el área en forma exacta cuando la función es no negativa, como ocurre en este caso. ¿No? A ver, si nosotros graficamos las rectas, si estamos, a ver, para X, el Y estaría entre 0 y ¿cuánto para 1/2? Para 1/2 era ¿cuánto? 33 octavos, ¿no? 33 octavos. Y acá ponemos 1/2. Entonces, eso me va a graficar la ordenada en 1/2. Ah, no, otra vez, ¿qué pasó? Ah, ya sé, ¿qué pasó? Aquí es Y. Entonces, si graficamos eso, nos da esa ordenada y nos faltaría la ordenada en 4, ¿no? La ordenada en 4 es 5. 4 y graficamos, ¿no? Ya está. Y si queremos pintar esto, a ver, ojalá lo pinte porque a veces ya no estaba corriendo. No sé si de ustedes corre bien el derive para pintar regiones. Pregunto, jóvenes, ¿qué dice la señorita delegada? A ver, ¿qué dice? ¿Su derive pinta o no pinta regiones? ¿O no lo ha usado? Se cuelga, profesor. Se cuelga. Vamos a ver si no se cuelga. Se cuelga, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que queremos es que se pinte esto de acá. Pero no se puede, ¿no? Bueno, no importa. O sea, ya sabemos que es el área de esa región, ¿no? Bueno, entonces, a ver, según lo que acabamos de ver, para seguir trabajando, mientras ahí prospera, ¿no? Ya, entonces esto de acá, bueno, ya con esa tabla de valores, decimos luego, M minúscula, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale M minúscula? 33 octavos. 33 octavos. No, 33 octavos no puede valer M minúscula. Es el mínimo valor que toma la función. ¿Cuánto es? 1. ¿Y M mayúscula? 5. 5, ¿no es cierto? Entonces, a esto le llamamos 2 y podemos reemplazar en 1. Ya tenemos entre qué valores está la integral, ¿no? Paso 3, entonces, reemplazando 2 en 1. Tenemos, ¿cuánto era? 7 medios por M minúscula. O sea, va a ser 7 medios simplemente. Menor o igual que la integral desde 1/2 hasta 4. X cubo, ¿qué más es? Menos 6x cuadrado. Más 9x más 1, ¿no? Y esto es menor o igual que 5 por 7 medios. O sea, sería 35 medios. O sea, entre esos dos valores está la integral, ¿no? 4 podemos dar la interpretación geométrica, ¿no?
interpretación geométrica. Y ahí vamos a tener que graficar entonces la función f de x igual a x cubo menos 6x cuadrado más 9x más 1, ¿no? Listo, entonces, a ver si prosperó el programa. Nada. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es copiarlo simplemente. Vamos a copiar con esto. Creo que lo cortamos más, ¿no? Para que no se vea muy grande. Que la parte inferior no tiene sentido. Listo. Vamos acá a la siguiente. Perdón. Tenemos que insertar una hoja. Listo. Entonces, a ver. Esta es la región. ¿No? Y se lo vamos a llamar la región R, ¿no? La región R. Esta es la curva C. F de x igual a x cubo menos menos 6x cuadrado más 9x más 1, ¿no? Entonces aquí estamos un medio. Desde un medio hasta 4, ¿no? Entonces el máximo absoluto es esto de acá, ¿no? Esto es que coincide pues con el... Esto es M mayúscula. Y este pedacito de acá... Voy a borrar. No importa. Ya. Esto de acá es M minúscula, ¿no? Bien, o sea, este de acá vale 5 y este de acá vale 1. Vale 1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el área de la región R es mayor o igual que, ¿cuánto es RM por 7 medios? Será en un lado, ¿no? Y esto es igual a, ¿cuánto era? ¿35 en el otro caso? Sí, profesor, 35 medios. 35 medios. Bueno, la integral que acabamos de, bueno, la integral, perdón, que se ha propuesto es la integral de esto. O sea, a ver, quiero decir lo siguiente, ¿no? Que esta integral lo podemos resolver por límites, ¿no es cierto? O sea, por definición. Pero bueno, en este momento sería muy laborioso, o sea, lo podrían hacer ustedes. Lo vamos a hacer con la máquina solamente para saber cuánto vale el área, ¿no? Y ver que esta área está entre estos dos valores. Entonces decimos integrando desde un medio sería hasta 4, ¿no? Y nos debe salir 679 sobre 24, ¿no? ¿Esto cuánto es aproximadamente? 10.61, ¿no? Entonces,
679 sobre 24 es mayor, al final es mayor nada más, pero cuando ponemos el mayor o igual, o el menor o igual, esas desigualdades son las desigualdades no estrictas. Puede valer el menor o igual, o puede valer el menor o el igual. En este caso vale el menor. Entonces, de acá podemos decir también que el área de la región N es la integral desde 1/2 hasta 4 de x cubo menos 6x cuadrado más 9x más 1 por diferencial de x. Y el área de esa región N es 679 sobre 24 unidades. Profesor, profesor es 64, no 24. 64. Más está bien, 20. Gracias. Listo. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Listo. Entonces, se pueden dar cuenta entonces que una integral no toma valores arbitrarios. Siempre esos valores están entre dos números y de esos dos números no puede salir, ¿no? Que al final sería el área del rectángulo inferior, ¿no? Si nos vamos acá, sería igual esto, a ver. Cuando x está entre 1 y 4, el y vale 1. Entonces, sería el área de este rectangulito. Esa sería la cota inferior. Y la cota superior sería del rectangulito que tiene como altura 5, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, y esto para que se junte acá podemos, podemos trabajar con ¿cuál? Con este, ¿no? Y es función F3 y aquí le pongo 5. Pasamos. ¿Sí? A ver, ¿se entendió, jóvenes? Entonces, si yo copio esto, me voy acá. Claro. Insertar otra página. No, okay. Bueno. Ya. Entonces estamos hablando de este rectangulito y estamos hablando. Entonces ese rectangulito, pues supongamos que tiene, le llamamos R1, el rectángulo 1, ¿no? Y ahora luego el rectángulo grande. Que le podemos llamar R2, ¿cierto? Y ya el rectangulito de la parte del área bajo la curva solo sería, ¿no?, lo que tenemos ahí más la parte de acá abajo, ¿no?
Bueno, entonces, esto de acá es M mayúscula igual a 5. Y este otro rectángulo tiene una altura de 1. Y esto de acá es B menos A, o sea, 4 menos 1 medio, esto es 7 medios, ¿no? Entonces, esta es la región R, ¿no? Entonces, ahí creo que sí se aprecia con más claridad que el área de la región R es menor que el área de la región R2 y es mayor que el área de la región R1, ¿cierto? Y esta es la curva C, pues, ¿no? Que tiene como ecuación f de x igual a x cubo menos 6, ¿no? Es 9 menos 6 x cuadrado más 9x más 1, ¿no? Listo, entonces con eso creo que quedó un poco más claro. Ya. Aquí hay otra propiedad que dice lo siguiente, ¿no? Si h y g son funciones integrables en un intervalo cerrado a cuadrantes. Miren que siempre hablamos de función integrable, ya dimos también ayer cuál es la condición de integración. Y ocurre que el h es más pequeña que g, pudiendo ser iguales, en caso serían funciones constantes, por ejemplo. Entonces, si las funciones guardan esta relación de desigualdad, sus respectivas integrales también guardan esa relación de desigualdad, ¿no? Entonces se llama propiedad de comparación de integrales, ¿no? Y se puede ampliar si tenemos más de dos funciones. Si tenemos tres, por ejemplo, las funciones u, v y h que están en esta relación de desigualdad, sus respectivas integrales también tienen esa relación de desigualdad, lógicamente en el intervalo a, b, ¿no? Y también estas tres funciones u, v y h son funciones integrables, ¿no? Acá hay un ejemplo, es en cada caso averiguar cuál de las siguientes integrales es mayor. ¿Logaritmo natural de x o logaritmo natural de x al cuadrado? Sin necesidad de calcularlas, ¿eh? ¿Cuál es mayor? A ver, ¿ustedes qué dirán? Entre 1 y 2, ¿es mayor esta integral o es mayor esta otra? A ver. ¿Qué dicen ustedes? Sin calcular, o sea, sería así por observación. ¿Cuál será mayor? A ver. En 1,2, ¿cuál será más grande? ¿El logaritmo natural de x o el logaritmo natural de x al cuadrado? A ver. ¿Qué dice la señorita delegada? ¿Cuál cree que es mayor, G o H? G. G, ¿por qué cree que es G más grande? O sea, miren lo que la propiedad dice, ¿eh? O sea, la propiedad dice lo siguiente, ¿no? Basta con saber qué función es más grande, ¿no? Dice, si G, o sea, si H es menor que G, entonces sus integrales tienen la misma relación. O sea, basta con hallar cuál de las dos funciones es más grande para saber cómo son sus integrales. A ver, ¿por qué sería más grande G que H? ¿Por qué? A ver, ¿alguien de los presentes?
¿Cuál sería su razonamiento? ¿Nadie? La señorita Andrea Aquino, ¿qué dice? Profesor, yo creo que es la función h de x, H de X. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Por qué porque, cree que? porque la función g de x solamente es un logaritmo de x, en cambio el otro es un logaritmo de x pero al cuadrado, y el cuadrado es más grande que un simple. Y el cuadrado, a ver, si yo tuviera 0.5, ¿cuál es el cuadrado de 0.5? Profesor, ¿Sí? también considero porque el logaritmo natural se puede expresar como e elevado a la x, y entonces sería g de E a x la sería X, no. e a E la a la x. logaritmo natural de X, no E a la X. Exacto. Y el otro sería e elevado al logaritmo natural de x al cuadrado. No, ahí no. Profesor, yo creo que es mayor h de x porque el logaritmo natural de x al cuadrado, el exponente puede pasar a multiplicar acá, entonces h de x sería el doble que g de x. Sí. A ver, una consulta. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? Para todos. E a la 1. E a la 1. ¿El logaritmo natural de 1 vale E a la 1? 0. 0. 0. 0. El logaritmo natural de 1 en cualquier base vale 0. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de E? Del número E. 1. 1. 1. ¿Quién es más grande? ¿E o 2? E. Entonces, entre 0 y 1, los logaritmos, ¿cómo son? ¿Más grandes que 1? Entre 1 y 2, ¿son más grandes que 1? ¿O más pequeños que 1? Más pequeño. Más pequeños. A ver, jóvenes, siempre es bueno saber cómo la función, por eso hablamos hace un tiempo de la función exponencial y la función logarítmica, ¿no? Entonces, si yo tengo la función logarítmica, logaritmo natural de x, esa función es estrictamente creciente, ¿no? Y va a pasar por 1, ¿no? ¿Sí? Por acá va a pasar por 1,0. Por acá se va a extender hacia menos infinito y por acá se va hacia más infinito. A ver. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Claro, por la escala se ve así, pero puede ser una escala, ¿ya? Ahí se ve, ¿no? La función sigue creciendo. Entonces, si digo x igual a 1, o x igual a 2, a ver. Estoy entre acá. Acá es 0 y esto tiene que ser menor que 1. ¿Sabes? Si gustan, yo grafico x igual a e. Grafico x igual a e. Y y igual a 1 y van a ver que exactamente lo intersecta en este punto. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y para los que no creen, que creen que es aparente, le ponemos 1, no 1, sino coma 1. Entonces, este segmento vale 1, ¿no? Si estoy entre 1 y 2, todas estas ordenadas van a llegar máximo a este valor, que es menor que 1.
¿no? Entonces, si x está entre 1 y 2, el logaritmo natural de x está entre 0 y una cantidad menor que 1, ¿no? Entonces, en cambio, si estoy entre, ¿qué pasa cuando ya estoy entre 3 y 4? ¿Qué ocurre cuando estoy entre 3 y 4? Porque nos dice evaluar en 2 intervalos. ¿Qué pasa entre 3 y 4? Ustedes han visto ¿no? Es lo mismo, entre 3 y 4 las mismas funciones. ¿Seguirá siendo la relación de desigualdad la misma? ¿Sí o no? Siempre ¿cómo se llama? En este caso, ¿quién es más grande ya después de esto, antes de pasar al otro todavía? Entre 1 y 2, ¿quién es más grande? ¿El logaritmo natural de x o el logaritmo natural de x al cuadrado? Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. O sea, la curva del logaritmo natural de x al cuadrado va a estar por debajo de esta curva, entre 1 y 2. Pero ¿qué pasa cuando estamos entre 3 y 4? Logaritmo natural de x al cuadrado ya se vuelve mayor. Ya se vuelve mayor, ¿cierto? Ya se vuelve más grande. A ver, no sé si puedo hacer por acá para que se vea. Ya, ahí se ve, ¿no? Entonces, entre 3 y 4, si acá es 1, ya estamos sobre 1. Entonces, si una cantidad mayor que 1 la elevamos al cuadrado, definitivamente pues es mayor que una cantidad sin elevarla al cuadrado, ¿no? Entonces, las respuestas tienen que ser razonadas, o sea, no... Pues que el curso... ¿no? La matemática elemental de secundaria es un prerequisito. Bueno, entonces, con esta gráfica estamos diciendo que, bueno, ahora, ¿qué pasa? Bueno, ya a lo mejor así. Y aquí voy a poner, bueno, h de x era lo he puesto f, no importa, ¿no? Pero voy a poner h de x, 2 puntos igual, lo bajo con f4 y lo elevo al cuadrado. Entonces van a ver ustedes que esta función va a caer por debajo entre 1 y 2 y va a caer por encima entre 3 y 4. Y va a cruzar por acá, lógicamente, ¿no? Porque 1 al cuadrado va a ser 1, por este punto va a pasar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos por debajo y aquí lo tenemos por encima, ¿no? ¿Sí? Si comparamos áreas, simplemente decimos que el área de la función h es menor que el área de la función, bueno, le he puesto f, pues sería la función g, sería esta, ¿no? El área debajo de esta curva es más grande que el área debajo de esta curva. Y acá es al revés. El área debajo de esta curva, que es la función h, es más grande que el área debajo de la función g, ¿no? ¿Sí, jóvenes? ¿Se entendió? Lo hemos hecho gráficamente, pero la deducción ha sido analítica, ¿no? Estábamos hablando del comportamiento, ¿no? Entonces decimos, si 1 es menor o igual que x y menor o igual que 2, esto nos indica que el logaritmo natural de x es más grande, pudiendo ser igual en algún extremo, ¿no?
en 0. Entonces esto nos dice que g de x es más grande, pues ¿quién es mayor? G de x es más grande que h de x, ¿no? Listo, ahora, ¿qué pasa en la parte B? La parte B. Vamos a decir ya. Bueno, siempre sean g de x igual al logaritmo natural de x para toda x que pertenece a 3,4. Y h de x igual al logaritmo natural de x, pero para toda x que pertenece también a 3,4, ¿no? Entonces decimos acá, si 3 es menor o igual que x menor o igual que 4, esto nos implica que logaritmo natural de x es menor o igual también, porque en el menor nomás acá en este caso, ¿no? No hay coincidencia en nada. En el otro sí había una coincidencia. Menor que el logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces, tenemos acá que g de x es más pequeño que h de x, ¿no? Perdón, no les he mostrado. No, nadie me dice nada, jóvenes, deben avisarme, pues a veces yo me olvido. Entonces, si x está entre 1 y 2, el logaritmo natural de x es más grande que el logaritmo natural de x al cuadrado. Son iguales para 1, ¿no? Por lo tanto, la función g es más grande que la función h. Y cuando g y h pertenecen al intervalo 3,4, ocurre que el logaritmo natural de x es más pequeño que el logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que g de x es menor que h de x, ¿no? Y también le podemos dar una interpretación geométrica, pues lo que acabamos de ver, ¿no? Interpretación geométrica, ¿no? ¿No? Interpretación geométrica. Voy a intentar pintar otra vez, ojalá se pueda. Y aquí le voy a poner 2. Y acá 1. Y 0. A ver. Menor o igual que y. Menor o igual que logaritmo natural de x. Lo pinta bien y si no lo copiamos así nada más. Ya lo pintó. ¿No? F3, si esto de acá está elevado al cuadrado. Si lo pintamos va a ser el área que está debajo, ¿no? Entonces si nos vamos, aquí va a ser al revés, función F3 entre 3 y 4. Entre 3 y 4. Y aquí se va a pintar esta parte, ¿no? Y luego función F3 entre 3 y 4. Y va a pintar la parte baja, ¿no?
¿Listo, jóvenes? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Nadie dice nada, como si no se hubiera entendido nada. Sí se entendió, profesor. Ya. Entonces, esta es la curva, vamos a llamarle C2, ¿no? H de X igual al logaritmo natural de X al cuadrado. Y esta de acá es C1, G de X igual al logaritmo natural de X, ¿no? Bueno, voy a ponerle aquí con rojo, creo, porque no me va para que se distinga, ¿no? Digamos que esto es R1, pero hasta abajo, ¿entiendes? Que se entienda que es todo, ¿no? Y esto de acá es R2. Aquí es al revés. Esto es R2. Y lo que está es R1, pero desde la curva hacia abajo, ¿no? Perdón, acá está el número E, ¿no? El número E. Y este punto de acá es E,1. ¿Sí? Yo creo que con eso se podemos decir entonces aquí. El área de la región R1 es menor que el área, no, al revés, es mayor. Es mayor que el área de la región R2, lo que está indicando que la integral desde 1 hasta 2 del logaritmo natural de X diferencial de X es mayor que la integral de 1 a 2 del logaritmo natural de X al cuadrado diferencial de X. Y en el otro caso, ¿qué cosa queda? Que el área de R1, aquí, ¿cómo es? A ver, al revés era acá, ¿no? Acá era, la más pequeña es R1 y la más grande es R2. La más grande es R2. El área de R1 es más pequeña que el área de la región R2. O sea, la integral de 3 a 4 del logaritmo natural de X diferencial de X es menor que la integral de 3 a 4 del logaritmo natural de X al cuadrado por el diferencial X, ¿no? Y con eso hemos interpretado geométricamente el problema, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, con eso esta propiedad queda. Bueno, hay otra propiedad de acotación del valor de una integral que ya no vamos a demostrarlo, que dice si tenemos la función g y la función valor absoluto de g, ambas integrables en a, b, entonces el valor absoluto de la integral desde a hasta b de la función g es menor o igual que la integral desde a hasta b de la función g. A ver, ¿será cierto eso?
Y el otro dice descomposición del intervalo de integración. Si f es una función integrable, en A, B podemos descomponer su intervalo de integración, primero integrando de A hasta C y luego desde C hasta B. O sea, podemos integrar por partes. Y bueno, esto justamente es aplicable cuando tenemos una función que tiene dos reglas de correspondencia. Esto va desde menos 1 hasta 3, pero no podemos integrar directo desde menos 1 hasta 3, porque desde menos 1 a 1 tenemos una función, y de 1 a 3 tenemos otra función, ¿no? Entonces hay necesidad de descomponer el intervalo de integración. Bueno, esto de acá les muestro a ver con un ejemplo en el programa. Voy a borrar todo esto y vamos a regresar. A ver, entonces, vamos poniendo y igual, bueno, y igual no, sino f de x. G de x para estar acorde con lo que dice la propiedad. X menos 1 por x menos 3, vamos a ponerlo. Si esto graficamos, ¿qué curva es? ¿Qué curva es x menos 1 por x menos 3? Parábola. ¿Un qué? ¿Una qué? Una parábola. Una parábola. O sea, ahora hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. ¿Dónde lo intersecta el eje X? ¿En dónde? 1 y 3. 1 y 3. Ya. Listo. Esta es la función G, ¿no es cierto? La función, sí. Entonces, supongamos, a ver, que nos vamos desde 0 hasta 4, restringimos, a ver, vamos a... No sé si lo jalamos por acá también, solo para efectos de... Ya. Si nos vamos desde 1 hasta 4, a ver, sería la recta x igual a 4. Ya. Vamos a ver. Si nosotros quisiéramos integrar acá desde 0, o sea, acá insertamos anotación, ¿no? Desde 0 hasta 4, ¿qué va a ocurrir? Esto está en la parte positiva, esto está en la parte negativa y esto está en la parte positiva. Entonces, a ver, miren, solamente, les digo, a ver, voy a expandir esto, ¿ya? Simplificar, expandir, expandir. ¿Ya? Supongamos que hoy integro, por el momento no nos interesa, esto lo pueden hacer también ustedes por definición. Ya vimos ayer, creo, un problema con ustedes, ¿no? No sé. Pero bueno, lo integramos ¿desde dónde? Desde 0 hasta 4. ¿Ya? Me va a salir este resultado, 4 tercios. Pero ¿qué ocurre? Si en lugar de tener esta función, ¿no?, tengo una función que es el valor absoluto de esto, ¿no? A ver, valor absoluto decíamos que es así, A, B, S, ¿no? Yo le pongo igual, seguramente que me sale ya, ¿no? Esta es la función, el valor absoluto de esto, ¿no? Vamos que yo digo que Y es igual a eso. Si grafico esto, ¿cómo va a variar con respecto a esta parábola? A ver, ¿quién me dice? Lo que está en la parte negativa pasa al positivo. Se Ya. genera ¿Quién como está dos entendiendo? esquinas. Ya. ¿Quién me está...? Marín Vázquez. Marín Vázquez. Marín Vázquez, muy bien. Ya, eso es lo que va a ocurrir. La parte negativa va a subir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si integro desde 0 hasta 4? Ya todo está sobre el eje X.
Entonces ya lo que está debajo de la curva es una región R que tiene área, ¿no? Y que lo interpretamos geométricamente como el área de esta función, perdón, como la integral de esta función. O sea, si integramos esto desde 0 hasta 4, ¿cuánto sale? ¿Saldrá más que un valor mayor a 4/3 o un valor menor a 4/3? ¿Qué dicen ustedes? Mayor, ingeniero. Mayor. Sale 4, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando integramos de 0 a 4, estamos, si lo vemos geométricamente, estamos hallando esta área, le estamos quitando esta área y le estamos sumando esta área, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso les decía ayer también cuando hablábamos de las sumas inferior, superior e integral, su interpretación geométrica se la daba cuando era no negativa la función, o sea, cuando todo estaba sobre el eje X, ¿no? Entonces, con esto creo que queda claro que esta función, ¿no? Que esta propiedad, perdón, se cumple, ¿no? ¿Cuándo serán iguales? ¿Cuándo se producirá la igualdad en estas dos integrales? Cuando la gráfica está encima de Y. Claro. Donde De Y no, va a ser encima de Y. X de X, ¿no? Encima del eje X. ¿Quién me dijo eso? Mendoza Quiroz, ingeniero. Mendoza Quiroz, muy bien. Si tenemos una función no negativa, pues su valor absoluto va a ser el mismo, ¿no? Bueno, entonces, claro, estas propiedades se demuestran, pero ya no lo vamos a demostrar. Quienes tienen mi libro, ya sea el original o el pirata, ahí lo pueden ver, la demostración, ¿no? Bueno, entonces, luego hay esta otra propiedad que ya dijimos, ¿no? Que si una función es integrable en todo el intervalo y además en el intervalo entre A y C y entre C y B, entonces podemos descomponer el intervalo de integración. Esto también está demostrado, pero ya no hay tiempo para demostrarlo, así que vamos a resolver un ejemplo nada más con eso. Dada esta función, calcular la integral desde -1 hasta 3. A ver, partamos de la interpretación geométrica. Y vamos aquí a regresarnos. A ver, entonces, estamos acá. Para no estar regresando a cada rato. Vamos acá. Entonces tenemos acá en -1, ¿no? -1 menor o igual que X menor o igual que 1, y la función en este caso es 3 medios menos 1 medio de X cuadrado, ¿no? Entonces, si graficamos eso, es una partecita pues de la gráfica, ¿no? O sea, una parte, ¿sí? Desde -1 hasta 1. ¿Ya? La otra gráfica, bajamos esto con F3. Y aquí la gráfica es 1 sobre X. Ya no estamos entre -1, sino estamos entre 1 y ¿cuánto? Jóvenes. 1 y 3, profesor. Entonces graficamos. Lo tenemos así, ¿no? Pues es una función continua y derivable, ¿no? Porque no hay vértice acá. Ya. Si lo queremos graficar las ordenadas, a ver. ¿Cuánto vale la ordenada para X menos 1? ¿Cuánto vale esta ordenada? 1, 1. Sustituir variable, -1 o 1, que es lo mismo.
Para 1 va a ser, vale 1. Entonces, aquí ponemos para X, menos 1 cuando el Y está entre 0 y 1. Con eso trazamos la ordenada. No sé si, pero para mí el trabajar con programas en forma paralela es realmente divertido. No sé si para ustedes, o sea, es que una matemática así solamente en papel, ¿no? Y finalmente, aquí estamos, ¿cuánto es para? Es un tercio, ¿no? Cuando estamos entre 1, no, y sería entre 0, ¿y cuánto? Para X igual a 3, un tercio. Jóvenes, pregunto. Sí, profesor. No es así. Entonces aquí estoy mal. No es un tercio acá. Y acá es un tercio. El Y está entre 1 y un tercio. Y aquí estamos en 3. Ya, entonces, ahí sí, ¿no? Entonces, miren, si quisiéramos calcular el área de toda esta región, no podemos hacerla con una sola integración. Primero tenemos que integrar desde menos 1 hasta 1 y luego de 1 a 3, porque esta curva tiene una regla de correspondencia y esta tiene otra. ¿No? Y a ver, vamos a ver si se pinta esto, ojalá nos siga favoreciendo el programa. Menor o igual que Y, menor o igual. Función F3. Listo, vamos a ver. Sí, lo pintó. Ahora la otra función es esta. Y 0 menor o igual que Y menor o igual que 1 sobre X. Y debe pintar lo que falta. Listo. Entonces, esa es la interpretación geométrica. Que el área de toda esta región lo hallamos sumando el área de esta región más el área de esta región, ¿cierto? O sea, este es vamos a decir, la región R. La región R. Y luego vamos a bueno, por acá cerquita. A ver, no sé si... Insertar anotación, le ponemos 2. Acá tenemos insertar anotación 1. Listo. Bueno, es más o menos, no queremos la perfección. Vamos a copiar, vamos a copiarlo con esto. Listo, nos vamos acá a la pizarra y partimos diciendo interpretación geométrica. Estamos partiendo de la interpretación geométrica, ¿no? Entonces, paso 1. Interpretación geométrica. Interpretación geométrica. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes?
Ninguna. Nadie dice nada, como que todo está bien. Entonces, esta es la curva C1. Vamos a decir que esto es F1 de X igual a 3 medios menos 1 medio de X cuadrado. Y esta otra curva es C2 F2 X igual a 1 sobre X. ¿No? De esa manera. Entonces, aquí en la interpretación geométrica, la región R es la unión de dos regiones. R1 unido con R2. Quiere decir que su área, el área de la región R también va a ser igual al área de la región R1 más el área de la región R2, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, a ver acá. Como paso 2, nosotros sabemos, ¿no? Entonces, hallemos la integral de menos 1 hasta 1 de f de x diferencial de x, ¿no? Entonces, aquí es igual. La integral desde menos 1 hasta 1 de f de x diferencial de x es igual a la integral, no, desde menos 1 hasta 3 es, ¿no? Perdón. Desde menos 1 hasta 3. Entonces es igual a la integral desde menos 1 hasta 1 de 3 medios menos 1 medio de x cuadrado por el diferencial de x más la integral desde 1 hasta 3 y sería acá de 1 sobre x diferencial de x, ¿no? Bueno, por el momento lo vamos a calcular así directamente. Todo esto ya ustedes lo... A ver, acá, ¿qué función al derivar me da 1 sobre x? Logaritmo. Logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Entonces, según una integral definida, calculamos logaritmo natural de x en 3 menos el logaritmo natural de x en 1. O sea, logaritmo natural de 3 menos el logaritmo natural de 1. ¿Cuánto valdrá esto? El logaritmo natural de 3 nomás. De 3 nada más. ¿Qué función? A ver, 3 medios, ¿cómo derivando qué función lo obtengo? 3x medio sería. 3x medios. Y menos 1 medio de x cuadrado, ¿cómo lo obtengo? O simplemente x cuadrado, porque el menos 1 medio sale fuera. ¿Cómo obtengo x cuadrado? X cubo tercios. X cubo tercios, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, ya sabiendo eso y teniendo en cuenta que la integral con la derivada son operaciones inversas, ya podemos tenerlo ya, ¿no? Pero bueno, solamente para que ustedes lo vean, aquí vamos a tener el logaritmo natural de 3 y aquí vamos a tener 3 medios x menos x cubo sobre 6 desde menos 1 hasta 1. Lo evaluamos en 1, lo evaluamos en menos 1 y hallamos la diferencia, digamos, ¿no? Bueno, entonces, por el momento estamos haciendo esto porque todavía no hemos visto la integral indefinida. Tendríamos que en todo caso calcularlo por límites, ¿no? Que también se puede, porque ya hemos visto funciones de, inclusive una función exponencial, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Esta es la función primera.
Solamente para que lo vean como integral indefinida, ¿ya? Para que vean cómo sale. Constante cero, acá en la práctica es la constante c. Ahí está lo que ustedes, ¿no?, decían, 3 medios x menos x cubo sobre 6, ¿cierto? O sea, al derivar esta función me da esta función. Son operaciones inversas. Entonces, si esto lo evaluamos, sustituir variable en 1, me sale eso. Si esto de acá decimos sustituir variable, ya no en 1, sino en menos 1, me sale menos 4 tercios. Entonces digo acá, lo bajo con F3 menos esto de acá, y lo bajo con F4 para que baje entre paréntesis. Entonces eso va a dar 8 tercios, ¿no? 8 tercios. Si nosotros integraríamos esta función directamente, si lo integramos directamente como definida, desde menos 1 hasta 1 nos debe salir 8 tercios. 8 tercios. Entonces estamos verificando que es correcto. Y en el otro caso, ya decíamos que la función es simplemente, ¿no? Si nos vamos acá como integral, como indefinida, me va a dar el logaritmo natural de x. Entonces lo evaluamos en 3 y en 1. El logaritmo natural de 3 es, bueno, no, está en decimales, y el logaritmo natural de 1 es 0, ¿no? Entonces, simplemente, si integramos esto, ya no como indefinida, sino como definida, y desde 1 hasta 3 nos va a dar logaritmo natural de 3, ¿no? Entonces, ya el total será pues la suma de las dos, ¿no? Entonces, esto de acá más el logaritmo natural de 3, ¿no? Igual, entonces es logaritmo natural de 3 más 8 tercios, ¿no? Bueno, entonces eso lo ponemos acá y tenemos que la integral desde menos 1 hasta 3 de f de x diferencial de x es igual logaritmo natural de 3 más 8 tercios, ¿no? Y geométricamente representa un área, ¿no? Y esto de acá también podríamos decir que esto es logaritmo natural de 3 más 8 tercios. Esto de acá son unidades cuadradas, porque se trata de un área. ¿Listo, jóvenes? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, bueno. Entonces, esas son las 9 propiedades. Ya no lo hemos demostrado tampoco la anterior, ¿no? O sea, esta tampoco la hemos demostrado, pero la pueden demostrar, eso es muy sencillo. O sea, simplemente dividen el intervalo de integración desde hasta, ¿no?, desde hasta C y desde C hasta B, y hacen una partición en cada uno de los intervalos. Y eso es todo. O sea, no tiene nada de difícil, ¿no? Bueno, acá hay un teorema del valor medio, también el teorema del valor medio, no lo voy a demostrar, eso ya se encargarán ustedes de revisarlo porque ya no hay tiempo. Dice, si f es una función continua en A, B, entonces existe por lo menos un número C, similarmente a lo del teorema del valor medio en derivadas, que está dentro del intervalo A, B, donde ocurre ¿qué cosa? Que la integral desde A hasta B de la función f es igual al valor de la función en C por la longitud del intervalo. Ustedes se acuerdan, en el caso de derivadas decía que era igual a f' de C por la longitud del intervalo, ¿no? ¿Sí? Sí, se acuerdan del teorema del valor medio para derivadas, ¿cierto? Que decía f de b sobre b menos a es igual a f' c. Bueno, es lo mismo. F de b menos f de a es igual a f' c por b menos a. O cuando se conoce la regla de correspondencia, simplemente cambiamos f por f de x diferencial de x, ¿no? Ahora, cuando despejamos acá este número,
o sea, pasamos el b menos a debajo de esta integral, hallamos lo que se conoce el valor medio de la función f, ¿no? Y se denota de esta manera, 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de la función f. O si se conoce la regla de correspondencia de esta manera, ¿no? Esta integral viene a ser la generalización de la medida aritmética de un conjunto finito de n números, ¿no? Bueno, entonces este teorema es sencillo de demostrar, en mi libro está demostrado. Primer teorema fundamental del cálculo, estos son los dos teoremas muy importantes que también vamos a tener en cuenta para el cálculo de integrales, ¿no? El primero dice, sea la función f continua en un intervalo cerrado a b y a un valor constante. Si f es una función definida de esta manera por una integral que tiene un límite inferior constante y un límite superior variable, en lugar de x tenemos acá la variable t, f de t diferencial de t, o también cuando no hay regla de correspondencia de esta manera, esta función, cuando es definida de esta manera, es continua, ¿no? Y también es derivable. Y cuando derivamos una función que está representada por una integral con límite superior variable, lo único que hacemos es cambiar esta t por x, o sea, f' de x es igual a f de x. Esto quiere decir que esta función de acá es una antiderivada de esta función, ¿cierto? O sea, f', en otras palabras, si yo derivo f de x, me sale f, ¿no? Me sale esta función. Entonces, es una antiderivada, ¿no? Entonces, también esto lo tienen que revisar ya ustedes, si no, no vamos a avanzar. Y el segundo teorema fundamental, que ya lo acabamos de usar, ¿no? Dice que si f es una función continua sobre cierto intervalo i, y además si la función f mayúscula es derivable sobre tal intervalo, y si ocurre esto, que f' en x es igual a f de x, o sea que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, para todo x en ese intervalo, entonces, si dentro de ese intervalo tomamos dos números cualquiera, a y b, entonces la integral desde a hasta b de la función f de x diferencial de x es igual a la antiderivada f minúscula de x desde a hasta b, y esto es igual a f de b menos f de a. Y de acá se desprende una última propiedad para el curso de análisis matemático 1, porque en el análisis matemático 2 veremos propiedades adicionales del teorema, perdón, de las integrales, ¿no? Definidas. Si f es una función continua a b, entonces la integral, cuando invertimos el orden de integración, cambia el signo de la integral. Eso es lógico, ¿no? O sea, a ver, no sé si esto lo copio, porque esta demostración sí es muy sencilla. Y las otras demostraciones tampoco son complejas. Hemos empezado por la integral definida, que es la más importante por sus aplicaciones, ¿no? A ver, ¿qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? El segundo teorema, ¿qué nos dice? ¿No? O sea, por el segundo, así, teorema fundamental del cálculo, la integral desde a hasta b de la función f de x diferencial de x es igual a f mayúscula de x desde a hasta b, y esto es igual a f de b menos f de a. Entonces, a raíz de este teorema ya no vamos a calcular pues, integrales por límites, sino por fórmulas, ¿no? O aplicando el teorema, que es lo mismo. Entonces, si yo no tengo esa integral, si no tengo al revés, la integral de b hasta a de f de x diferencial de x, o sea, si en el intervalo se hubieran tomado, pues, en el intervalo y los números del b más pequeño que el a, por ejemplo,
Entonces, esto es igual a f de A menos f de B. Si sacamos el signo menos afuera, tenemos f de B menos f de A. ¿No es cierto? Entonces 3 podemos decir, por lo tanto, la integral desde B hasta A de f de x diferencial de x es igual a menos la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x, ¿no? Y eso es lo que queríamos demostrar. Y esta propiedad se usa bastante. Hay muchas integrales en las que se hace necesario invertir el orden de integración. Entonces, ya de ahí viene la integral indefinida, ¿cierto? La integral indefinida. Y por ejemplo, estamos partiendo de este cuadrito, ¿no? Si a f mayúscula le llamo la función primitiva, por ejemplo, si es x quinta y la derivo, me sale 5x cuarto. El dominio en ambas es los reales. Entonces, ¿qué ocurre? Que f minúscula de x, que sería 5x cuarta, es la derivada de f mayúscula de x. Si tengo el seno de x y lo derivo, me sale el coseno de x. O sea, esto será f minúscula o f' de x, y en ambos casos su dominio es el mismo. Si tengo la tangente de x con su respectivo dominio y la derivo, ¿no? Me sale secante cuadrado. Aquí el dominio es el mismo. Expresarlo de esta manera, expresarlo de esta manera es lo mismo, ¿no? Entonces, ambas tienen el mismo dominio. Si derivo la función exponencial, cuyo dominio son todos los reales, su derivada también. Esta es la única función que tiene como derivada a la misma función, ¿no? Esto también ya lo hemos visto. Entonces, la integral de e a la x va a ser e a la x, siempre como indefinida. Y si tenemos la función logaritmo natural de x, cuyo dominio son los reales positivos, entonces la integral del logaritmo natural de x es la derivada del logaritmo natural de x, o al revés, perdón. Si derivamos esta función logaritmo natural de x, esto es 1 sobre x, o sea, si yo integro 1 sobre x, me va a dar logaritmo natural de x, pero lógicamente acá no solamente lo logaritmo natural de x, porque le podría sumar cualquier constante y su derivada va a seguir siendo 1 sobre x. Si tengo el arco seno de x, cuyo dominio está entre menos 1 y 1, y lo derivo, su derivada está entre 1, perdón, es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, pero el dominio excluye a los extremos para que el denominador no se haga 0. Entonces, la derivación es la operación directa, o sea, de izquierda a derecha. En cambio, de derecha a izquierda tenemos la antiderivación, que sería la operación inversa. Entonces, según este cuadro, parecería pues que hay una sola primitiva o antiderivada, ¿no? De 5x cuarta. Pero sin embargo, si yo le sumo una constante, me sigue dando la misma derivada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo la función x quinta más 1, x quinta más 2, x quinta más 1. Todas estas funciones tienen como derivada 5x cuarto. Entonces, una función derivada tiene n primitivas. Y cuando le sumamos una constante arbitraria, a esta se le llama integral indefinida, ¿no? Esto de acá. Porque no precisamos qué constante es, ¿no? Por ejemplo, acá la constante es 0, 1, 2, etc., ¿no? Entonces, dice, sea f una función continua definida por y igual a f de x para toda x que pertenece a coma b. Si existe una función f mayúscula definida de esta manera, y igual a f mayúscula de x, en el mismo intervalo y también continua, donde se verifica que la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula, en el mismo intervalo, a tal función se le llama primitiva de la función f en el intervalo. Una es primitiva y la otra es, bueno, acá hay un teorema también muy sencillo de demostrar, dice si f1 y f2 son dos primitivas de f minúscula, en a, coma b, su diferencia es una constante. Y eso se ve pues acá, bueno, también lo pueden demostrar, pero acá se puede apreciar, ¿no?
¿En qué se diferencian? Por ejemplo, f3 de f2. Restamos x quinta más 2 de x quinta más 1. O x quinta 2 menos x quinta más 1 me sale, ¿cuánto? 1. Entonces su diferencia es una constante. Si el resto es x quinta más 2 menos x quinta, me sale 2. Es una constante. Si resto esta función x quinta más c con esta otra, me sale c menos 2. Entonces siempre va a ser una constante la diferencia entre dos primitivas, ¿no? Y la segunda definición, si f de x es una primitiva de la función f minúscula, la función f mayúscula de x más c, donde el c pertenece a los reales, se llama integral indefinida de la función f de x, y se denota de esta manera por la relación que hemos visto en el segundo teorema fundamental del cálculo, que la integral está relacionada con la derivada, por eso usamos este símbolo, esta S. Aunque acá no tienen, o sea, no tienen nada que ver con una suma, pero como lo usamos para la integral definida, también le ponemos esta S, ¿no? O sea, según esta definición, la integral de f minúscula es f mayúscula más la constante c. La constante c se llama constante arbitraria de integración indefinida y no tiene nada que ver con x, ¿no? Entonces, si derivamos este segundo miembro, equivale a derivar el primer miembro, y cuando derivamos una integral, desaparece la integral y nos queda simplemente la función. O también, si en lugar de hallar derivadas usamos diferenciales, no nos da la función, sino nos da la función multiplicada por el diferencial de la variable independiente, ¿cierto? Entonces, para eso les decía que es, cuando hablamos de diferenciales, que la aplicación más importante lo vamos a dar en las integrales indefinidas, ¿no? Y también las definidas, ¿no? Entonces, este se llama símbolo integral, que es una inicial alargada. F minúscula es la función integrando. F de x por diferencial de x le llamamos expresión bajo el signo integral. F de x más c es la integral bien definida y c es la constante arbitraria de integración. ¿Cuál es el significado geométrico acá de una integral indefinida, ¿no? Si nosotros graficamos, por ejemplo, integramos 2x, nos sale x cuadrado más c. Si graficamos esto es una parábola, una familia de parábolas, ¿no es cierto? Tiene una ubicación diferente para cada valor de c. Por ejemplo, si c vale 4, tenemos esta parábola. Si c vale 3, esta parábola. Si c vale 2, esta otra parábola. Y así, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, que es c simplemente, no sabemos cuánto vale c, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de la interpretación geométrica de una integral definida, hablamos de de una familia de curvas, ¿no? Esto también lo vamos seguramente en su curso de ecuaciones diferenciales. Van a ver este tipo de gráficos, ¿no? Que es la solución de una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial se soluciona por integración, ¿no? Y esto también es importante que ustedes sepan que no todas las funciones tienen primitiva o integral indefinida. Esto ya lo habíamos visto, pero cuando hablamos de la fórmula de Taylor, ¿recuerdan? Bueno, no dijimos e a la menos x cuadrado, pues dijimos e a la x cuadrado. ¿Se acuerdan, jóvenes? Hicimos un problema, creo, con ustedes sobre... Se llama el cauce de un río, ¿recuerdan? Sí, fue con ustedes, ¿no? Sí, profesor. Sí, ¿no es cierto? Entonces, esa función no es integrable a través de funciones elementales. Si quieren integrar seno de x sobre x, tampoco se puede derivar, sí, pero no se puede integrar, ¿no? Coseno de x sobre x de igual manera, o si tengo la raíz de 1 menos k cuadrado por seno de x, tampoco se puede integrar esto, ¿no? Entonces, para que ustedes reconozcan en qué casos ya no vale la pena estar intentando resolver una integral si sabemos que no se va a resolver por funciones elementales. O sea, en estos casos ya tendríamos que hablar de integrales, ya no, si queremos tener alguna aplicación de esto, tenemos que hablar de integrales definidas.
¿no? En cierto intervalo, y para eso usaremos pues la llamada fórmula o el polinomio de Taylor, ¿no? Para aproximar esas funciones y poder calcular el valor de la integral, ¿no? Entonces las integrales indefinidas de estas funciones no se pueden expresar mediante un número finito de funciones elementales, ¿no? Sin demostración, vamos a decir por el momento que toda función continua tiene primitiva y por lo tanto integral indefinida, ¿no? El procedimiento que permite hallar la función primitiva de una función f minúscula se llama integración, ¿no? De la función f de x. Y aquí también tenemos propiedades muy sencillas, que si tenemos dos funciones f1 y f2, ambas continuas en a, b, entonces la integral de su suma es la suma de dos integrales. Esto es muy sencillo de demostrar por definición de integral indefinida, ¿no? Si tenemos una constante por una función, que ambas son continuas, entonces la constante puede salir fuera de la función, el símbolo de integral. Y si tenemos k constantes y k funciones, n constantes y n funciones, todas continuas en a, b, entonces también la integral de cada constante por cada función, o sea, la suma de todas ellas podemos separarlas en n integrales, donde las constantes salen fuera del símbolo integral, ¿no? Y si integramos un diferencial, la integral del diferencial de f de x es simplemente la función f de x más una constante. Si esto sería particularmente x, entonces la integral del diferencial de x es x más la constante c, ¿no? Y bueno, y esto ya veremos la siguiente clase. Comenzamos con la primera fórmula. Lógicamente aquí vamos a combinar integrales indefinidas con integrales definidas, ¿no? O sea, aquí, bueno, le agregaremos límites, pues algunas, para combinar ambos casos, ¿no? Son 18 fórmulas de integración indefinida inmediata, y la integración indefinida inmediata, o para resolver integrales denominadas inmediatas, no siempre es tan inmediato. Hay que hacer uso de propiedades algebraicas, usar a veces identidades trigonométricas, algunas propiedades de los logaritmos, de las funciones exponenciales, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener, o sea, se les llama inmediatas, pero no son tan inmediatas. Muchas veces hay que arreglarlas para que se vuelvan inmediatas, ¿no? ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿O no están ahí? ¿Ya se fueron? Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. José Manuel le estaba preguntando, se fue un ratito al internet. ¿No me escucha? Sí, ya se le escucha, profesor. Ya, ¿sí se escuchó todo lo que estuve explicando? Sí, se escuchó. Ya, preguntaba yo si hasta donde he explicado está claro. Profesor, está Sí, claro. sí, profesor. Sí, está claro, profesor. Ya no me escucha. Listo, entonces la próxima clase vamos a empezar con la integral indefinida y vamos a combinar con integral definida, ¿no? Y bueno, ¿cuántas clases nos quedan, jóvenes? 4, profesor. 4 clases nos quedan todavía. Que la semana última va a ser la tercera práctica calificada y también el aplazado. Eso sería... A ver, hoy estamos
13, ¿no? Jueves 13, la otra semana es jueves 20, claro, sí, 4 clases todavía. Entonces, bueno, yo creo que sí, en 4 clases tranquilamente hacemos lo que falta, ¿no? Y por su cuenta, a ver si revisan esos teoremas que acabamos de enunciar, los 2 teoremas fundamentales del cálculo y el teorema del valor medio, ¿no? Que a lo mejor el teorema del valor medio lo recreamos con algunos ejemplos la próxima, ¿no? Durante las siguientes clases, ¿no? Listo, jóvenes, ustedes habrán profesor. podido darse cuenta. ¿Cómo? Profesor, le iba a pedir si podía ayudarnos en el ejercicio 5 de la tarea, porque no nos sale con nuestro grupo. Y a varios grupos también les sale una pista o algo así. A mi grupo tampoco le sale, profesor. Bueno, no sé, voy a revisarlo, más bien, a lo mejor hay alguno, ya lo reviso a ver si les doy algún alcance. Gracias, profesor. Pero no esperen la víspera, pues, o sea, mañana se cumple el plazo y me preguntan la víspera. ¿Desde cuándo está el trabajo? Así es que intentando, no lo veo la forma. En la parte C, el resto sí, solo el Ya, a punto ver, C, eso no. ya, a ver, desde tu WhatsApp personal me pasas la consulta. Ya, profesor. Ya. Bueno, ustedes habrán visto que el tener, cuando tenemos, pues, combinamos la enseñanza en forma manual con los programas, definitivamente el curso es más accesible, más entendible, más ameno que si hiciéramos todo manualmente, ¿no? ¿Sí? ¿Así o les parece a ustedes o ustedes prefieren que todo se haga a mano? Consulto. Estamos en las 2 últimas semanas o 3 últimas semanas del curso. Bueno, cuando rendimos la tercera práctica calificada, tendría que ser miércoles, ¿no? Ya no va a haber tiempo, tiene que ser antes. Porque sería, a ver, de la otra semana estamos 20, 27, y bueno, la última semana ya no tienen clases, pues, ¿no? A ver, señorita delegada, o si pueden dar juntos con el martes de 6 a las 6 de la tarde tengo con el grupo D. Si pueden dar juntos con ese grupo, excelente. Les pregunto desde este momento. Sí, por mí no hay problema, profesor. Ya, Mis listo. compañeros. Ya, y el aplazado sí lo dejaríamos para el día jueves. Jueves, o ya les aviso, porque ahí tengo que juntarlos a todos, me parece, ¿no? A todos los grupos ya en un solo examen. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Entonces, nos vemos la próxima semana y no se olviden de presentar su trabajo. Algunos ya lo presentaron, ¿eh? Por si acaso. Listo, jóvenes. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta